Hola, ahora vamos a estudiar el estudio térmico y acústico, es decir, vamos a estudiar la parte de aislamiento térmico y acústico que con el cálculo de Fipe. Para empezar, pues, tenemos que haber definido un edificio con un envolvente, unas particiones interiores que nos dividan el edificio tanto en recintos de uso dentro de una vivienda como en recintos o en unidades de uso que separen las viviendas entre ellas y las viviendas de la zona común. Como podéis observar, aquí he cogido un edificio que ya está realizado, es una de las obras de ejemplo de CIPE, en la que, bueno, pues están definidas todos los elementos del edificio, están definidos cerramiento, partición envolvente, y como podéis observar incluso se le ha colocado un edificio al lado que genera medianera y que pues, me va a definir estos espacios de aquí, esta superficie de aquí como en contacto con, no con un exterior, sino con otro edificio, con lo cual que térmicamente me va a afectar de una manera distinta a la que va a generar esta medianera, que se ve que está en contacto con un exterior, ya sea porque aquí no hay nada o porque es una parcela con una futura construcción, pero debido a que se está construyendo en un momento en el que se está ejecutando el edificio en un momento en el que no hay edificación colindante, pues se tiene que definir o se va a definir esta parte como cerramiento. Bueno, una vez que están definidas unidades, recinto y bueno, revestimiento, que ha sido la primera parte que hemos desarrollado pues en estas semanas anteriores, pues nos toca ahora realizar el estudio tanto de térmico como acústico. El estudio térmico, como veis en las pestañas de la parte inferior izquierda de la pantalla, el estudio térmico, pues, pulsando la pestaña de estudio térmico, entramos en el menú del mismo y lo primero que habrá que comprobar es la orientación del edificio. Como veis, el norte está apuntando hacia la parte superior, es decir, hacia 90 grados con respecto al eje, digamos, el eje horizontal, eje cero, y podemos cambiarlo mediante el botón obra orientación. Entre el botón obra orientación, pinchamos cualquier punto de la pantalla, y a partir de aquí pues el programa me va diciendo hacia dónde, en ángulo, pues vamos a colocar nuestro norte. Fijaros que si yo pongo ahora el norte en 0, pues el norte cambia, ¿no? Si pongo el norte hacia el eje negativo del eje X, pues me cambia el norte, ¿no? Vamos a suponer que está a 90 grados y lo mantenemos tal y como estaba, tal y como venía en proyecto. El edificio, pues, veis cómo está conformado, como dos viviendas tipo, ¿vale? Una vivienda A y una vivienda B, separado por una zona común de escalera, zona común de rellano y el ascensor. Si entramos en elementos constructivos, muros y particiones y editamos los tabiques, vemos que bueno, las separaciones entre tabiques pues, se ha decidido por un tabique tipo de pladur formado por una placa de yeso laminado a un lado y a otro lado del cerramiento de la tabiquería y una lana mineral, pero lo importante donde me quiero parar es en la tabiquería de separación de diferentes tipos de viviendas y la que separa un uso privado de un uso público, de pública concurrencia, ¿no? Y un uso privado particular de vivienda. Fijaros, si yo pincho en la separación entre viviendas, aquí en las dos cocinas, vemos que en ese caso se encuentra pues, una pared de fábrica de ladrillo que va a ser hueco doble, un espesor entre 60 y 90, pero tiene un trasdosado, dos trasdosados de placa de yeso con lana mineral que le va a dar la resistencia térmica y acústica, sobre todo acústica, que le está pidiendo el uso o la diferenciación de estas dos estancias. Fijaros que me voy a encontrar el mismo cerramiento de las zonas comunes de la separación de zona común con la zona privada y en la parte del ascensor va a ser el mismo, solamente que interior, en la zona interior del ascensor, pues no va a estar revestida. Es necesario para el HR. Si no, ya veréis que si no lo habéis puesto, podéis hacer una prueba, comprobáis qué sucede si ponéis solamente un ladrillo fónico o fonoresistente en un ladrillo hueco doble de separación entre estancias y lo más normal es que no os cumpla y bueno, os pedirá ese aislamiento, ese trasdosa. Aceptamos y vamos a empezar el estudio térmico del edificio. En principio vamos a comprobar el emplazamiento y lo vamos a cambiar, porque, bueno, lo vamos a cambiar en este caso, aparecía como Valencia, lo hemos cambiado a Málaga, aceptamos, Málaga, y
vamos a empezar a definir lo que sería el estudio térmico. Vamos a empezar a decirle al programa que, que necesitamos la justificación del estudio térmico, con lo cual implica la justificación del código técnico del apartado HE1 de ahorro de energía dentro del documento básico, la parte 1, y vamos a pedirle también al programa que nos justifique la certificación, que nos certifique energéticamente el edificio, es decir, nos dé la clasificación dentro de A, B, C o D, con esos colores según el grado de eficiencia energética que tiene el edificio. ¿Eso cómo se hace? Vale. Empezamos a definir el estudio térmico y empezamos entrando en datos generales de obra. Como veis, me dice la altitud y la latitud, suponemos que estamos en Málaga y bueno, aceptamos las condiciones predefinidas por el ordenador. Si queremos cambiarlas, entramos en de usuario y aquí aparecería. Y empezamos a definir datos. Fijaros que puedo desactivar casillas como por ejemplo el CE2, que es el procedimiento simplificado para el cálculo de esa certificación energética que el propio programa hace. Pero si dejo solamente la pestaña del CTH1, pues se me pone en gris, pero está activada. Fijaros que está activada, aparece la V, con lo cual me la va a calcular siempre, ¿vale? Entonces, voy a cancelar, acepto, y vamos a ir por partes, vamos a entrar al CTE, al DBH1. Le doy a editar y me pide, hay dos posibilidades de información. Si desactivo estas dos pestañas, el programa va a hacer menos comprobaciones, con lo cual va a tardar menos, pero hay que tener cuidado ya que la primera comprobación, que es la comprobación de condensaciones en particiones interiores en contacto con espacios no habitables, lo que me está diciendo es, como leéis ahí en el apartado 6 del DBH1, dice que en caso de que yo no tenga estancias habitables con gran producción de vapor de agua, estancia donde tenga un número de personas durante un tiempo determinado que están produciendo vapor de agua por el simple uso, o porque el uso de ese local genera gran cantidad de vapor de agua. Imaginaros pues, una lavandería o algo relacionado con tema de agua. Pues si no me encuentro en esos casos, o un sótano, ¿no?, que produce, tengo una acumulación de vapor o de unas condiciones de humedad bastante importantes, pues si no tengo ninguno de esos casos, podría desactivar esta casilla, ¿no? En nuestro caso, pues, ante la duda, lo dejamos y decidimos hacerle esa comprobación. Y en la segunda pestaña, en la que comprueba la transmitancia límite en particiones interiores en contacto con las zonas comunes del edificio, me está diciendo que si en el edificio las zonas de uso no están preparadas con calefacción, no tienen ningún sistema de calefacción, pues podría evitar la comprobación de esta transmitancia. También pensamos que la vida del edificio son 50 años y no sabemos ni el uso de los locales ni el uso o la posible colocación de calefacción en los edificios. Entonces, aunque me permite la norma quitarlo, bueno, en principio sería aconsejable mantenerlo. Con eso, como veis, la única consulta o las únicas dos connotaciones que tiene la aplicación del H1, en principio con lo que me pide dentro de datos generales. En el CE2 pues es un poco más extenso y tendremos que, ahora mismo con lo que sabemos, pues definir un poco algunos valores de forma un poco no muy predefinida, sino un poco genérica, y que conforme vaya pasando la evolución del curso, conforme vaya pasando la entrada en los diferentes apartados, pues podremos definirlas mucho más. Lo explico. Cuando yo pincho en la edición del CE2, veis que lo primero que me pide es cómo es mi producción de agua caliente. ¿La producción de agua caliente qué es? ¿Solo para agua caliente sanitaria? Es para agua caliente sanitaria y calefacción. Se supone calefacción que puede ser o suelo radiante o radiadores de agua, ¿vale? Separado, o un sistema mixto, es decir, el mismo agua caliente que se produce, ya sea en placas solares o ya sea con otros sistemas de producción de agua caliente, pues es un sistema mixto en el cual la misma instalación vale para las dos, ¿vale? En principio, nosotros vamos a utilizar solo agua caliente sanitaria, es decir, la producción de agua caliente va a ser solamente para la grifería, para lo que es los aparatos de uso ordinario, y vamos a pinchar la primera pista. ¿Cómo es la instalación de agua caliente sanitaria? Es centralizada, es decir, tenemos un sitio de producción genérico para todo el edificio y ese alimenta a cada una de las viviendas, o es individual. Cada una de las viviendas tiene su propia
centro o instalación de producción de agua caliente sanitaria, como puede ser un calentador individual, que es lo más normal, ¿no? Pues sí, en vivienda lo más normal es en individual, en hoteles, en otro tipo de centro de uso, pues es más normal un tipo centralizado. Aunque el tema de la producción de agua caliente sanitaria con placas solares también se puede dar centralizada. Pero lo más normal, digo, lo más común, lo más sectorizado, es que sea individual y que el uso de las viviendas, que no tiene por qué ser constante durante el año de estudio, pues se sectorice en función del uso de cada unidad, ¿no? De cada unidad de uso de cada vivienda. ¿Cómo va a ser el equipo que produce agua caliente sanitaria? Puede ser una caldera de combustión o una caldera eléctrica. Y si una caldera de combustión nos va a pedir pues, qué combustible usa. Gases licuados del petróleo, gas natural, gasóleo o biomasa. Tipo de caldera, convencional de baja temperatura de condensación, que creo que no hace falta decir nada, ya lo sabéis de la asignatura de eficiencia energética. ¿Y qué rendimiento mínimo le vamos a pedir? Le vamos a pedir un mínimo de un rendimiento del 90%, ya sea una caldera de combustión o ya sea una caldera eléctrica. Si queremos saber el rendimiento exacto de las calderas, ya sabéis también por eficiencia que se puede consultar con la casa comercial y pedirle el rendimiento de la caldera que colocamos, ya sea de combustión convencional de baja temperatura de condensación o ya sea una caldera eléctrica. Las calderas de combustión de condensación sabéis que puede llegar a un 96-98% y las convencionales a lo mejor llegamos hasta un 60%. Para caldera eléctrica podemos considerar que un rendimiento del 90% es aceptable. El siguiente valor, veis que la siguiente columna me pide fracción de la demanda de agua caliente sanitaria cubierta por las energías renovables. Si yo he calculado ya, he colocado dentro del programa, si os fijáis en las pestañas inferiores hay una que pone solar térmica. Yo he colocado ya mis placas solares, he calculado la instalación y ya tiene el programa un valor. Le puedo decir que utilice el valor calculado por solar térmica de la HE4 y él utilizará los datos de la solar térmica. En principio, vamos a darle un valor introducido, ya que ese apartado todavía no lo hemos ejecutado, lo ejecutaremos un poquito más adelante. Y ese valor introducido, pues, no es válido ese 60% que viene ahí recogido. El 60% es un valor bastante grande para estamos definiendo que dentro del agua caliente sanitaria del edificio es un 60% lo que se recoge a través de energía renovable. Entonces, es bastante alto, pero es posible, ¿no? Es factible. Entonces, 60% es un dato que puede ser viable para esta fracción que nos pide. Bueno. En cuanto a instalaciones de refrigeración, podemos tener climatización mediante instalaciones centralizadas, igual que lo que decíamos para agua caliente sanitaria, o individuales, claro, normal, mediante fan coil, mediante split, mediante un sistema centralizado que recoge la instalación de aire frío, ¿no? Como usualmente se utiliza a través de tobera. Y veis que nos pide una relación de eficiencia energética según un coeficiente EER. Vale. ¿Esto qué es? Vale. El coeficiente EER, os lo pongo por aquí. Esto es a través de la página de Carrier, pues vemos que nos define lo que es dentro de la etiqueta energética una serie de información que ellos estiman necesaria para obtener la eficiencia. A ver, permitidme que lo aumente un poquito más. De acuerdo. Entonces, me dice que para la etiqueta energética del equipo de aire acondicionado, pues según la normativa europea, pues afecta a equipos de potencia inferior a 12 kW. ¿Qué informe debe contener una eficiencia energética? Una ficha de eficiencia energética. Bueno, aquí tenéis los datos, esto lo podéis obtener directamente en Carrier, pero lo interesante de este apartado es cuando describe los valores para las diferentes categorías dentro de lo que es la ficha energética, los datos que nos van a pedir los valores de referencia para estos datos que vienen en la ficha, pues serán según pues, la capacidad calorífica, potencia en kilovatios que va a tener ese equipo, el EER, que es de lo que estábamos hablando, ¿vale? Fijaros que aquí lo que nos pide es la relación de eficiencia energética, es decir, el EER, pues el EER es el coeficiente de eficiencia energética que lo define como el ratio entre la capacidad frigorífica y el consumo de energía utilizado para obtenerlo. Es decir, con la energía que este aparato tiene, qué capacidad frigorífica puede dar, ¿no? Si os fijáis, aquí la casa comercial pues nos saca
una relación entre las diferentes clases energéticas de sus aparatos y el coeficiente ER que da clasificación, ¿vale? Entonces, para la clase A, el ER debe ser mayor de 3,2. Para la clase B, de 3,2 a 3,0, ¿vale? Entonces, lo máximo de ER, o dentro de la máxima categoría de clasificación energética, la obtenemos con un ER de 3,2. Vamos a aplicarlo a nuestro programa CIPE. Nuestro programa CIPE nos dice qué relación de eficiencia energética va a tener nuestro aparato de climatización. Si le pongo un 3,20, como aparece ahí, pues me estoy yendo al mayor, es decir, estoy diciendo que mi aparato es muy eficiente. Si soy un poco conservador, me voy a lo mejor al siguiente apartado, que es de 3,2 a 3, o me quedo en 3, que está entre 3,1, si es el caso, me voy al B, 3,1, y estoy diciendo que mi aparato no es de clasificación A, que puede no serlo, con lo cual la eficiencia no es tan alta. Vale, entonces el siguiente apartado, que es el caudal de ventilación total del edificio, como veis me pasa exactamente igual que aquí. Por un lado, puedo obtener un valor calculado según salubridad, que veis que es la pestaña inferior de aquí, pero le puedo dar un valor introducido. Estos 360 metros cúbicos hora, pues es un valor bastante bueno para un edificio, es coherente, lo dejamos por defecto, es el valor que te sale por defecto, lo dejamos, pero cuando aprendamos a calcular el HS3, la parte de ventilación, utilizaremos el valor calculado. Con lo cual, hemos terminado con el procedimiento simplificado de la eficiencia energética del CE2 y aceptamos. Por último, hay una pestaña que podemos activar, que es análisis numérico de puentes térmicos lineales. Esto es un apartado que saca CIPE nuevo, en la que, mediante, si pincháis aquí, interrogante, os viene un poco la explicación. CIPE, uniéndose con la Universidad Miguel Hernández, el Centro de CDTI, la Unión Europea, ¿no? El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pues ha sacado un estudio mediante elementos finitos de lo que generan los puentes térmicos lineales y la posible pérdida o tramitancia fuera de norma en esos puentes térmicos lineales. Claro, un poquito más adelante pues veremos qué es lo que son, dónde se definen, cómo se ajustan y cómo le decimos al programa dónde están. La aplicación del análisis numérico, pues lo que hacemos es que el programa defina mucho más el tema de esos puentes térmicos lineales y los estudia de una forma mucho más fina, ¿no? Mucho más atendiendo a la singularidad de ese puente térmico lineal. Lo hace de todas formas, sin ese análisis numérico, pero de una forma un poquito más somera, ¿no? Entonces, como tema de seguridad no estaría mal colocarlo. Si nos da mucho problema, pues desactivaríamos y recalcularíamos de forma normal, como lo hace según el código técnico, ¿no? Justificación según el código técnico. Y aquí entraríamos otra vez los datos de desplazamiento. Dándole a aceptar, ya tenemos la primera base o la primera entrada de datos, que sería la definición de los datos generales dentro del estudio térmico.